Que antes de ir ande Daniel, la mujer estaba muerta, ahí muerta. Y yo dije, bueno, pues está muerta. Me dice, sí, ella no sé qué pasa, no abre los ojos. Digo, bueno, vamos a orar. Entonces el Señor me habla, me revela. Y la mujer como que goteó y de repente como que empezó a resucitar. Ahí Dios me habla, empezamos a orar por salvación por ella. Le di a entender que como que permitió que era para salvación. Un pequeño hogarito. Ahí había una persona que tenía un altar. Nosotros dormíamos ahí y él dormía aquí. Entonces él tenía un altar. Y en ese altar él hacía su trabajo, practicaba lo suyo en ese altar. Pero sí pude ver mucho, por ejemplo, tú sabes que la mayoría de los peloteros, a veces para poder lograr su sueño, cuando no está su corazón inclinado a la cosa del Señor, utiliza esos métodos, que brujería, que a veces amarran para que otro no le vaya bien, que en lo trallado, que en los choques que hacen, buscan la forma y la manera de querer amarrar esos tipos. Por ejemplo, a veces la ropa de uno. Una vez intentaron coger la ropa mía, sí, el poloché, entonces le llaman un brujo, sudado, porque así es que hacen. Ellos agarran, por ejemplo, la ropa que tú utilizas o el poloché, un brujo, entonces que no te lavado, sino ellos lo llevan, entonces el brujo empieza a presentarlo. Una vez intentaron hacer eso, Dios permitió que yo lo viera y le quité el poloché porque sí pude percibir todo eso. Alabado sea Jesús. Bendecimos a todos los hermanos que ahora mismo se están conectando en su plataforma Jonathan Pascual TV. Hoy tenemos un invitado muy especial y quisiéramos que los hermanos que estén ahí le den mucho cariño, ya que es un invitado que primera vez está con nosotros, el hermano Randy Cleto. Antes de yo darle paso para que él pueda presentarse y saludar a esa audiencia, yo quiero que todo el que está ahí se suscriba, active la campanita, le dé a la opción todas y nos siga en las diferentes redes sociales. Como siempre, estoy invitando a los hermanos para que pasen a la plataforma de Instagram. Una plataforma, bueno, la que tenemos más pequeña, hermano. Vamos a hacer crecer esa plataforma, ya que es una plataforma que está corrompida. Me va a aparecer un grupo de imágenes, un grupo de cosas ahí, que obligatoriamente esa plataforma hay que bombardearla. Ya bombardeamos TikTok, ya somos 100 y pico. Ahora es Instagram, hay que darle esa plataforma con todo. Hermano, Dios te bendiga, bienvenido a esta plataforma. Saludos a esa audiencia, así iniciamos. Amén, amén. Agradecido al Señor por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí y de hablar de la grandeza del Señor. Y el nombre mío ya mencionado, Randy Cleto, mi pastor Juan María de los Santos, allá en San Felipe de Villamella. Gloria a Jesús. Hay un equipo detrás de cámara que quiero saludarlos, mi hermano Carlito, estos guerreros que están aquí, la guerrera, mi equipo de trabajo. Bendecimos sus vidas. Tener este ministro acá con nosotros es un gran privilegio, porque me lo trajo un amigo ya que nos conocimos y de verdad que ha sido de gran bendición, mi hermano Carlito. Y de verdad yo sé que lo que se va a contar hoy será muy poderoso para todo ese pueblo. Tú me contabas algo detrás de cámara, un poquito fuerte, sobre que tú jugabas pelota. Sí. Yo también jugué béisbol. Me imagino que a temprana edad empezaste a jugar pelota. Cuéntame un poquito de ti en esa parte. Bueno, siempre he entendido algo dentro de la misericordia y la voluntad del Señor, que, como dice su palabra, que Él, antes de que uno nazca, Él nos predestina para una asignación aquí en la tierra. Y que a veces el sueño de uno no es el sueño de Dios. Entonces, el sueño de Dios se cumple involuntariamente en uno. Yo recuerdo que a temprana edad empecé a dedicar mi juventud, mi niñez al deporte, y siempre, como todo pelotero, uno se enfoca mucho en lo que es la pelota, uno se olvida de los estudios, uno se olvida de una profesión en un futuro, sino que uno está más pendiente a llegar a Grandes Ligas, a ser un buen pelotero. Y así empezó mi etapa a temprana edad. Pero dentro de todo eso siempre no tenía conocimiento del Evangelio. En mi casa no me enseñaron el Evangelio. Y siempre tenía revelación como con el Señor. Como en la pelota, me soñaba de que Él venía en una nube, yo iba caminando y Él se me aparecía. Y luego veía como un río y Él lo veía personal cuando descendía del cielo, y Él como que me sacaba del agua sucia, me ponía al lado de Él, y cuando yo quería tirarme, Él me decía, no te tires, porque si te tiras va a pertenecer al mundo del pecado. Entonces yo no entendía esto porque comúnmente no me hablaban de las cosas del Señor. Luego ahí me hablaban los cristianos, eso es Dios, que Dios te está llamando, Dios quiere un propósito contigo. Y ahí usted sabe que la vanidad
ese mundo, todo es ya asequible. Luego yo entré a una pensión de Andewú Castren, uno de los mejores abogados que tenía aquí en República Dominicana. Y antes de entrar a esa pensión, yo pasé un proceso, la cual intenté a veces hasta quitarme la vida porque pasé diferentes traumas. Porque Dios utilizó una estrategia. Yo dejé la pelota por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero Dios utilizó como una estrategia para llamarme, la cual yo tenía, no sé, hay personas a veces que tienen trauma mental. Yo tenía un trauma en el sentido de que creía que si había una persona con SIDA, se me pegaba. Ya yo tenía miedo como que esa enfermedad también se me pegara. Y una vez con los jóvenes y amigos míos, no tuvimos de que un vínculo así de intimidad con una persona, pero tuvimos como un pequeño roce. Y ya los muchachos como que empezaron a decir, no, que tú mira, un ejemplo, la abrazaste y esto. Y uno irónicamente, con la mente no tener tanta capacidad mental, irónicamente en el pensamiento, yo empecé a creer, digo, y si está ya uno agarrándolo, pegándose, se pegó esto, o ella quiso hacer una maldad o algo. Entonces, Dios utilizó esa estrategia para poderme llamar al Evangelio, porque el nivel de vanidad que uno estaba viviendo, donde a veces a veces uno como hombre quiere llegar a una mujer, y a veces las mujeres ya cuando ven que uno tiene una cierta posición en la pelota, dicen, bueno, se le acerca. Y ahí entonces yo después de ahí entré con ese trauma, creyendo que tenía algo que no era cierto. Y entré a San Cristóbal, antes de entrar aquí a San Pedro. Entré a San Cristóbal, pero vivía traumado, porque creía que tenía algo que era mentira, irónicamente. Pero explícame, porque el pueblo ahora mismo está confuso, lo que quieres decirle. Tú jugabas béisbol. Hay una jovencita que posiblemente te gustaba, te acercaste a ella, no tuviste intimidad con ella. Solamente quizás fue un abrazo, un beso, lo que sea, y pensaste que se te pegó eso. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, éramos como en coro. No era una jovencita, sino como cosas de la calle. Uno anda en la calle, encontramos una muchacha de esa de la vida alegre, como le dicen. No tuvimos que ese vínculo así, pero sí tuvimos un pequeño roce, que abrazo, que esto. Y los muchachos empezaron a decir, mira, eso se pega así. Ay, Padre amado. Entonces, O sea, fueron los muchachos que trabajaron contigo mentalmente. Mentalmente. Y tú pensaste que se te pegó. Yo pensé que tenía eso. Ay, Padre amado. Entonces ahí empezó el trauma. Porque dentro de la pelota, yo viví mi vida frustrada. Y a temprana edad. Pero Dios utilizó esa estrategia para poderme llamar al Evangelio. Porque yo en ese tiempo era Julio 2, me iban a dar $1 millón. Y cuando me iban a dar ya el $1 millón, pero tenía un trauma. Porque vivía detrás de cámara, llorando, sufriendo, en depresión y con deseo a veces de quitarme la vida, irónicamente. Intenté ir al médico como 2 veces a hacerme el análisis, y cada vez que iba encontraba un familiar mío. Y yo no me lo hacía porque no quería que ellos me preguntaran. Yo decía, no, yo no quiero, me iba. O sea, Dios permitía que siempre en el hospital había alguien que me conocía. Me preguntaban, ¿qué tú hacías aquí? Digo, no, estoy visitando a alguien. Y ahí yo agarraba, entonces me iba. Santo Dios. Y ahí Dios permitió que yo me acercara. Empecé a buscar un milagro, decirle al Señor que me sanara, que yo tenía temor. Y en San Cristóbal vi un trauma. Luego, después de ahí, Dios me permitió venir a una pensión aquí en San Pedro de Macorís con Felito Cueto. Felito Cueto es muy amigo mío. Yo practiqué ahí por mucho tiempo. Sí, yo duré Familia Cueto. Familia Mucha mala Cueto. palabra. Duramos un año con Felito Cueto en ese tiempo. Antes de entrar con Felito Cueto me había firmado Los Piratas. Okay. Me dieron $100,000. Pero que tú llegaste a firmar sí, y todo. me dieron $100,000. Entraba en octubre del 2011. Como Julio 2. No, ya yo tenía, fue normal, porque yo era muy pequeño, me firman a los 17 años. Pero yo tenía un acta de nacimiento de un hermano mío que se murió y no le sacan acta de función. Hicimos un cambio de papel y todo eso. Y ahí, entonces me chivatearon, el director cantó, dijo, yo no conozco a ese muchacho, me tiró para adelante porque hicimos un récord de nota hasta octavo. Se sabe que en esos cambios de papeles hicimos un récord de nota. El investigador le metió presión psicológica y él cantó. Me devolvieron el contrato. Ahí cargo con Felito Cueto. Felito Cueto no sabe que yo estoy muchacho ni nada de eso. Pagan una suspensión, no me suspendieron, o sea, para darme libertad, pero me habían registrado ahí.
Y ahí con Felito Cueto firmé con Tampa. Y cuando me entraron mi expediente, ahí resultó que ya yo tenía problemas. Bueno, y ahí entonces yo le dije a Felito que no. Dije, bueno, vamos a intentar firmarte con Cincinnati. Pero él no sabía que tenía problemas. Pero hay algo que yo llegué a una pensión aquí en San Pedro de Macorís, que cuando llego, yo vengo con un trauma, vengo sufriendo, con deseo de quitarme la vida, creyendo que tengo una enfermedad que no es así. Con 2 contratos que te habían devuelto. Con 2 contratos. O sea, tú sabes que tú como practicaste el deporte, tú sabes que uno centraliza su mentalidad en lo que es el deporte. Y no hay una cosa que causa más trauma a alguien que no ha podido lograr su sueño. Entonces hay personas que salen de la pelota y a veces tienen trauma porque dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No tengo profesión. ¿Qué busco? Entonces ahí fue que Dios permitió que cuando llegué aquí a Felito Cueto, Dios entré a una pensión de Felito Cueto y me puso encargado a un joven Peter Haro, que por él fue que me convertí. Y me dijeron, aquí hay una sola obligación, que hay que ir a la iglesia. Y ahí me obligaron a ir a la iglesia. Ahora yo vengo con un problema de depresión. Y por ese método de la pensión, empecé yo a ir al Ministerio Sanador, que está por aquí atrás. Santo Dios. Y empecé ahí a convertirme. Y luego que me convierto, entonces el Señor empieza a usarme y a mostrarme el llamado. Empezó a usarme en lugares. Hay un profeta, Ángel. Ángel, creo que él está ligado mucho a Juan Carlos Harriga. Empecé a Ángel Rosario. Ángel Rosario. Que por cierto lo saludamos, mi amigo y mi hermano Ángel Rosario. Juan Carlos también, muy amigo mío. Es ahí Cuando Dios. iniciamos aquí, el primero que oró aquí fue Juan Carlos. Aleluya. Sí. Ahí fue que yo empecé, cómo Dios me saca de ahí y trabaja con mi mente. Entonces Dios empezó a usarme. Yo iba a lugares aquí en San Pedro y Dios me decía, tú vas a predicar. Yo soy de Villamey. Y así mismo, empecé a buscar de Dios. Con un evangelista también, Pedro Rosario. Y empezamos a ir a los montes, ahí al monte que está aquí, está el pastor Daniel. No recuerdo ahora mismo el nombre. Pero íbamos mucho a Betel. Íbamos a Betel, Naíme. Monte de Naíme. Íbamos muchísimo de Consuelo y de la Colina. Exacto. Y ahí empezamos a buscar de Dios. Y empezamos a ver la manifestación. Empezamos a ver milagros. Pero tengo un problema. Y es que estoy mochado. Entonces, está Dios y está la pelota. Pero ¿cuántos años tú te habías mochado? ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía 17 años, pero en mi edad legal tenía 20. Wow. Entonces hay un problema porque estoy sacudido en Dios. Estoy predicando. Dios me está usando aquí. Estoy buscando de Dios amaneciendo en los montes. Y ya mi sueño ya no era ser pelotero, sino ser evangelista. Dios. Y ser predicador. Entonces hay una batalla que todo lo que yo soñé dentro de 14 años, ahora Dios entonces entra en el juego y quiere cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy soñando, no tengo nada que hacer. Y mi sueño es la pelota. Entonces, digo, ¿qué hago? Porque estoy mochado y no quiero hablarle mentira a Felito Cueto. Entonces ya usted sabe el carácter de Felito Cueto. Entonces, ¿qué le puedo decir a una gente que tiene un año manteniéndome a mí? Digo yo, Señor, ¿qué hago? Empecé a orar. Digo, ya mi sueño. Dios puso que el sueño de Él sea sembrado en mi corazón. Y eso no me trajo trauma. Porque aprendí que a veces no el sueño de nosotros, sino el sueño de Dios en nosotros. Y el sueño de Dios venció el sueño mío, la cual yo, con la gracia del Señor, me acerqué a Felito Cueto y le dije, Felito Cueto, yo siento a Dios por todos lados, siento ángeles. Y yo ahora mismo no sueño ser pelotero, yo sueño ser predicador, ser evangelista. Y Dios me prometió y me habló y me dijo, yo te voy a usar, te llamo como un evangelista y te llamo como un evangelista como Randy Isla. Yo no conocía a Randy Isla, me habló de Randy Isla sin conocerlo. Estando en ese mundo, yo decía, ¿quién era él? También me habló del mismo Juan Carlos Harriga, no lo conocía. Y recientemente tengo un evento con Randy Island. Luego tengo un evento con Juan Carlos Harriga que estaremos predicando. Estamos trabajando en esa parte. Pero el de ahora es el sábado 20 de julio con Randy Island. Ahí en el estadio del Play de la Normal, donde Luis Urbay hacía las actividades. Ahí en la capital. O sea, que lo que Dios me prometió hace tantos años, el sueño de él entró en mí, que en el camino yo empecé a verlo. Hablé con Felito Cueto y le dije, voy a soltar todo. Solté todo. Felito Cueto se sorprendió, me dijo, bueno, tú estás en la iglesia. O sea, Dios lo tocó, que el tipo invirtió tanto dinero en mí, tanto tiempo, tanto combustible, dinero en juego, Ciare. Me recuerdo que andaba detrás de mí para firmarme y yo rechacé la firma.
O sea, me centralicé tanto en el evangelio que entonces rechacé la firma. Ahora, yo tenía todo privilegio a nivel familiar y a nivel económico. Cuando llego, dejo la pelota por causa de Cristo, ahí entra el proceso. Que hasta para uno venir, para yo venir aquí al monte a buscar a Dios desde la capital, tenía hasta que vender un celular porque no tenía dinero, cosa que yo lo tenía. Entonces ahí empezó el trauma. Pero tengo dos traumas, ese y el pensamiento de la enfermedad, que todavía estaba. Y yo empecé ahora a buscar a Dios. Dios utilizó parte de ese trauma para marcarme. ¿Por qué? Porque en que mi sueño, o el sueño de Dios se convirtió en, ya que era el sueño mío, yo tengo un problema. Y es que estoy batallando con ese pensamiento. Ahora, si yo no tuviera ese pensamiento, quizás yo no tuviera en el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que no entiende que el nivel de vanidad, el nivel de promoción, el nivel de payola, el nivel de... Ya yo aquí fui uno de los que tiró un choque. Salomón Torres vino a conocerme que tiré casi 96 en blanco y tiraba 94 millas por ahí. Todo el mundo quería conocerme. Aquí en San Pedro de Macorís yo fui muy conocido. Ya yo estaba conocido con la... Me acercaba el método de la gente de lo que es Robinson Cano y esa cosa. Pero tenía un problema y tenía una batalla, tenía un trauma que... ¿Sabe cuándo yo me di cuenta de que Dios todo fue un trauma y era mentira? Cuando me convertí y fui a hacerme la prueba, todo fue un trauma. Santo. Salió negativo. Negativo. No, o sea, Dios utilizó eso. Y ya cuando yo dije, wow, cualquiera se va a jugar pelota ahora. Entonces ahí Dios entendió, me empezó a dar palabra profética. Y hemos empezado, después de ahí, no me ha dejado en vergüenza. Hemos visto las manos de Dios. Pero tú le dijiste a Felito que tú estabas muchado. Sí, yo le dije que estaba muchado. ¿Y qué te dijo él cuando tú le dijiste eso? Bueno, lo primero es que yo fui con varios días de ayuno y orando. Tú conoces a Felito, más todo el sustento que me había dado. Él me dijo, Cleto, él me decía, Cleto, tú eres cristiano, tú tienes a Dios, si tú quieres dejar la pelota y tú estás muchado y tú sabes que ya tú quieres dejar la pelota por causa del evangelio, por causa de Dios, bueno, vete con Dios. Yo agarré mi bulto, no indagué mucho, agarré mi bulto y me fui. Ellos actualmente, todavía después de ahí, me puse un poquito bueno. No lo he visto. Él no sabe cómo estoy, por ejemplo, ahora en el evangelio. Los pastores tampoco, que pensaba visitarlos. Sí me invitan mucho, por ejemplo, estuve aquí en la iglesia de Julio César Santana predicando. También... Mi amigo Julio César. Sí, he estado predicando mucho aquí. Recientemente vi un milagro poderoso, impresionante, que impactó mucho mi espíritu. Y voy a dártelo un poquito resumido que aconteció aquí en San Pedro de Macorís. Un pastor, el pastor Daniel, que él está a cargo. Ahora mismo él tiene como un templo, un terreno ahí en el Monte Naime. Ese pastor me invita a predicar aquí. Bueno, los doctores le sacan a su madre. Su madre la tenían en la clínica y los doctores, usted sabe, para que no se le muera en la clínica, le dijeron, mire, a esa mujer le quedan 3 días. Hay posibilidad que ella se muera. Y para que no se muera en la clínica ya y ustedes se vayan con los preparativos, llévesela. Ellos se la llevaron como con un oxígeno. El pastor me llama, el pastor me conoce. Me dice, profeta, yo quiero que tú vengas aquí a mi casa, a un culto. Yo dije, está bien, somos muy amigos. Yo le dije, yo voy ahí. Cuando yo arranco, me invitó para un sábado. Yo le dije, voy ahí y voy a predicar. Dios me revela y me dice, Randy, lo que pasa es que la madre de él se está muriendo. Cuando él me dice eso, que le dieron 3 días, el Señor me revela, ahí entró, digo, wow, Señor, por tanto, yo sé que hay muchos profetas que hay en San Pedro de Macorís, una de las cunas del Evangelio. Dios permitió que yo me convirtiera aquí, me bautizara aquí, y me encontré raro, y dentro del transcurso, dije, está bien, voy ahí. Cuando vengo de camino, un día antes, el sábado, la prédica era el domingo, el sábado el carro me daña la culata. Yo casi no acostumbro a dar mucho testimonio. Este testimonio, pues la gente a veces no cree. El carro se le daña la culata. La actividad del domingo. Cuando yo voy a arreglar el radiador, también el radiador se explota. Voy a arreglar el radiador, la persona no me lo pudo arreglar.
yo desconocía que la culata se había quemado. Arreglo el rallador el domingo a las 6 de la mañana, porque la persona me va a ayudar para yo venir. Cuando arreglo el rallador, el mecánico monta el rallador, pero la culata está quemada, no está circulando. Yo llamo a un primo mío, la madre de Julio César no me conocía y quería conocerme, me hubiese escuchado hablar de mí, y me dice, yo quiero conocerte. Yo le dije, Guerrera. Sí, saludamos a la sierva Mary, tremenda mujer de Dios. Sí, esa mujer, ella quería conocerme en ese tiempo, le hubiesen hablado de mí. Cuando ella me llama, me dice, profeta, ¿tú vienes de camino? Digo, Guerrera, yo tuve un problema, la culata se me quemó del carro, pero yo busco un carro prestado que voy para allá. Yo veo una visión que el Espíritu desciende sobre ella, y cuando el Espíritu desciende sobre ella, ella me profetiza, y así mismo fue. Ella me profetiza y me dice, profeta, dice Dios, esa mujer terrible, tremendo, que no busque el carro prestado, porque va a tener un accidente. Dice Dios que venga en tu carro, que él arregló la culata. Santo Dios. Yo dije, Dios mío, cuando ahí mismo instantáneamente el mecánico me llama y me dice, la culata estaba quemada, pero el carro empezó a circular bien. Y el carro empezó a funcionar bien. Cuando yo digo, bueno, gloria a Dios. Entonces, cuando le digo al compañero mío, digo, vámonos para San Pedro, que Dios arregló la culata. Me dice, ¿cómo así? Digo, vámonos. Y escucho una voz que me dice, Randy, la arreglé, no dude. Si duda, te va a quedar en el camino. Dios mío. Yo tuve que venir por fe. Oiga lo que es la fe. Tuve que venir por fe creyendo de que Dios hizo el milagro. Cuando vine, en el transcurso se apagó el carro. Digo, Señor, yo no he dudado. Llegamos a San Pedro. La mujer, Dios empieza a hablar. Por la fe, Dios hace un milagro. Le dieron 3 días. La mujer duró meses. Escuche esto. Cuando la mujer le da meses viva, Dios hizo un milagro. El pastor es muy amigo mío. Por ejemplo, él me ha dado hospedaje, no ha recibido, nos invita para el monte. O sea, y nosotros, hay una amistad. O sea, que uno viene involuntariamente. Cuando vengo, yo tuve un gasto, por ejemplo, como de 3,000 y pico de pesos en el rallador. Pero Dios hizo un milagro en la culata. Como el pastor tiene el culto en su casa, no vengo con la intención de que me reponga ni combustible ni nada de eso, sino vengo por la obra. Ahora, ellos honran. Por eso voy a mencionar, porque oiga lo que quiero resaltar, la cantidad que él me dio. Cuando Dios hizo un milagro, él me dice, profeta, ten esos 2,000 pesos para el combustible. Ya hay unas amistades, no tengo intención. Digo, pastor, no. Digo, no, tenga para el combustible. La intención mía es predicar y que Dios hiciera el milagro. Ok, le doy de eso, utilizamos como 1,500 pesos de combustible para venir para acá. Le doy 500 al compañero mío. Me quedo sin nada, pero estoy gozoso por el milagro. También hay un compañero, un jovencito que me llevó, anda con Julio César, el que era homosexual. Okay. Una mujer muerta. Dios hizo un milagro terrible. También ese mismo día la resucitó. Wow. O sea, estoy viendo lo que Dios me prometió. Una mujer muerta. La mujer estaba muerta. Muerta, la mujer como que no hablaba. Y eso fue por aquí mismo cerca. Y él se dio cuenta que estaba aquí en San Pedro. Y me dijo, varón, yo quiero llevarte, vamos a orar. No me recuerdo el nombre de él ahora mismo. Él era homosexual. Y cuando nos llevó, encontramos una mujer, la mujer paralítica. Antes de ir ande Daniel, la mujer estaba muerta, ahí muerta. Y yo dije, bueno, pues está muerta. Me dice, sí. Ella no sé qué pasa, no abre los ojos. Digo, bueno, vamos a orar. Entonces el Señor me habla, me revela. Y la mujer como que goteó y de repente como que empezó a resucitar. Ahí Dios me habla, empezamos a orar por salvación por ella. Y Dios le dio a entender que como que Dios la permitió que era para salvación. Nos fuimos y ahí fue que vimos el milagro sobrenatural. Cuando yo vengo para acá, a mi casa, yo estoy gozoso, combustible, y le di la ofrenda al muchacho. Contento. De ahí al otro día, me acuesto en la noche, al otro día, como a las 6 de la mañana, veo un personaje blanco que entra a mi cuarto. Yo tengo la cartera como encima del gavetero. Y este personaje blanco entra y me mira. Yo estoy acostado y él me está mirando. Y cuando él me está mirando, él va a andar a la cartera. Yo tengo como 2,000 pesos. Y agarra la cartera, saca el dinero de la cartera, se me acerca. Mira que siento a Dios. Amado, yo no vivo de que, un ejemplo, no es alterando testimonio. Que hay gente que o sea, a mí no me suma eso. Alterar testimonio. El que quiera creer lo que lo cree, el que no, amén. Amén. Y literal. Cuando él coge la cartera, va y se me acerca y saca los 2,000 pesos de la cartera. Y cuando saca los 2,000 pesos de la cartera, agarra como de su falda, saca dinero y lo echa en la cartera. Y se me acerca y me dice, esta es la ofrenda de San Pedro de Macorís. Cuando me dijo que esa es la ofrenda de San Pedro de Macorís, fue y la puso en el gavetero. Yo estoy pensando
que era una tipología. Yo estoy pensando que Dios me está hablando de que me va a bendecir. Algo simbólico. Un sueño. Un sueño. Literal, yo me levanto a las 6 de la mañana. Me levanté de que tuve el sueño. Me levanté. Lo primero que hice fue corriendo a la cartera para ver si el asunto es real o no con ambición al dinero, si la experiencia es real. Cuando yo entro y voy a la cartera, que yo agarro la cartera, literal, la esposa mía se sorprendió. Literal, toda de 2,000 pesos. Todavía yo iba contando por 10,000 y pico de pesos. Santo. Y habían dinero en efectivo. Un milagro sobrenatural. Me dijo, por cuanto no predica por ofrenda, por cuanto no le pones precio a ofrenda. Mucha gente me ha dicho, profeta, yo creo que tú me prediques. ¿Cuánto tú cobras? Pero ¿cuánto habían ahí? ¿Cuánto habían en total? Bueno, yo me puse tan contento que yo sé que yo nada más llegué a contar como 10,000 y pico, casi 11,000. Wow. Estaban calientes. Caballita de hacer, Dios mío. Acabadito, literal, y había moneda. Y porque yo empecé a contar, entonces ahí se metió una atmósfera tan profética que yo dije, Dios mío, yo era contando. Yo sé que yo iba por 10,000 y pico, contando. Y el Espíritu de Dios descendió en ese mismo momento. Y me dijo, lo que pasa es que quiero meterte en lo sobrenatural. Que Dios me dio una enseñanza. De que lamentablemente yo entiendo de que los hombres de Dios hay que honrarlo. Pero yo creo que lo que es para edificar la iglesia no se le pone precio. Sé que hay mucha gente que deberían cambiar, por ejemplo, el método. Por ejemplo, que dicen, yo hago eventos que Dios me ha permitido, me sacó de ahí y estamos haciendo muchos eventos. Recientemente nos han pedido eventos para diferentes lugares. Okay. Y Dios no ha permitido predicar. Como te hablé con el evangelista Randy Isla, vamos a estar predicando. Bien, y solicito muchos adoradores, muy famosos, muy reconocidos. Me reservo su nombre. Ahora, sí hay que cambiar el método. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque hay gente que se dice, no, yo no puedo, yo te voy a cobrar 25, te voy a cobrar 30, te voy a cobrar 40 por el equipo que tengo. Yo entiendo que quizá el método es, mira, para que no se vea tan vulgar y que no se vea tan como comerciante, no es quizá de que apoyando eso, sino que eso está muy en la palestra, en las redes, que la gente vive criticando a los predicadores, los adoradores, por el monto, ¿verdad?, de la cantidad de dinero que le piden. Pero yo entiendo que a veces hay malas expresiones. No es lo mismo, Pacuar, tú mencionas y decir, bueno, mira, yo tengo músicos, y esos músicos yo tengo una banda, y esos músicos yo tengo que darle cada uno 1,000. Y a esos músicos yo tengo que pagarle. Ahora bien, tú me cubres la ofrenda de los músicos y a mí tú me das una ofrenda. Porque esto es por gracia. O sea, cuando viene a ver, uno te honra más que lo que tú estás pidiendo. Porque tú estás hablando algo que la gente no entiende. Y es que la gente no entiende que tú tienes que darle al equipo que tú te mueves. Te entiendo. La gente no entiende. El que invita a un predicador, por ejemplo, tú dices, yo invito a Randy Island. O sea, tú lo estás invitando. La gente no entiende que tú tienes que, si tú lo estás invitando, tú tienes que ayudarlo a él, que venga al país, y tú tienes que recibirlo y honrar al hombre de Dios. Entonces hay gente que por eso quizás como desconocen, que hay personas a veces que desconocen eso, entonces lo que hacen es que ponen precio. Entonces Dios me dio la enseñanza de que en mi corazón, conforme a lo que Él está haciendo, quizás muchos no van de acuerdo a eso. Muchos van a decir, no, el obrero es digno de su salario, pero uno lo que no puede tener. Ok, lo que pasa es que en este tiempo, mira, te voy a explicar algo concerniente a esto. Yo he trabajado con algunas logísticas, algunas cosas, y puedo entender que hay personas que en realidad aman el dinero. Hay otros que no. Hay otros que siempre quieren ir a las actividades, pero para ellos llegar donde tú estás, tienen que agotar ciertos gastos. Por ejemplo, te invita una persona de Barahona para acá, para San Pedro de Macorís. Tú sabes que son alrededor de unas 4 o 5 horas, quizás 6 horas de camino. Entonces, tú vas a invitar a una persona de Barahona, de aquel lado, tiene que buscar un vehículo o tiene que venir en transporte público. Y cuando ven aquí, tú le vas a dar 2,000 pesos. Entonces, sería un abuso, porque él está agotando demasiado para poder llegar acá. Entonces, cuando Jesucristo mandó a los 70 para que predicaran la palabra, Él le dijo que no llevara ni oro,
que no llevaran vestido, que no llevaran nada, porque la nación o la ciudad donde lo iban a recibir tenía que costear todo eso. Entonces ahora todo el mundo quiere acusar a los evangelistas, a los profetas. No, ¿por qué esto? ¿Qué están cobrando? ¿Qué esto? Pero usted, si usted saca a alguien de su casa, usted quiere decir que usted se va a encargar. Claro. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, sígueme, no le está diciendo solamente ven conmigo y camina conmigo. Le está diciendo yo me voy a hacer cargo. Yo soy responsable de hacerme cargo de lo que a ti te haga falta. Pedro tenía una empresa, era vendedor de peces. Y cuando Jesucristo lo llama, le está diciendo, deja todo eso, deja tu empresa, deja todo, porque yo me voy a hacer cargo de ti. Entonces, el problema de hoy en día es que la mayoría de personas quieren traerte, pero no se quieren hacer cargo de ti. No se quieren hacer. Por eso es que la gente, a veces, en las redes sociales, como tú decías, la gente desconoce, cuestiona, porque a veces dice, no, este profeta no honra. Y por eso, porque a veces a ti te llaman, profeta, yo quiero que tú me prediques. Va a ser difícil tú decirle a ellos, profeta, tú tienes que darme 30,000. Va a ser difícil quizá que salga de tu expresión. Pero la gente tiene que entender indirectamente, profeta, mire, yo vengo de tal sitio, me muevo con tal persona. Ahora bien, ya la gente tiene que deducir eso, porque es como los adoradores. La gente ve, por ejemplo, el caso de esta joven que se hizo muy viral, que subió a una cantidad, pero la gente a veces no entienden que se maneja, por ejemplo, con el equipo, que esto, y la gente a veces no honran. Y la gente a veces por cuestiones de que a veces muchos van iglesias que abusan en esa parte, no honran, no valoran el valor. Ahora, Dios me dio a entender dentro de eso que en mi corazón o en el corazón no puede habitar eso. ¿Por qué? Porque he conocido personas que se han llenado de odio cuando no ven un nivel de honra y han hecho muchos problemas. A pastores, han hecho que los pastores tengan que depositar dinero, discuten, cosas así. O sea, la Biblia dice que si no te dan, sacúdete el polvo. O sea, es algo que tú, un ejemplo. Es que algo lógico. Tú no vas a ir a un pueblo. Quiero resaltar esto. Cuando te invitan a predicar, tú no vas a ir a un pueblo sucio. No. Muchas veces tú quieres comprar unos buenos zapatos porque el mismo pueblo te lo exige. Claro. A veces tú quieres comprar unos zapatos. Una ropa. Una ropa. Muchas veces nosotros los ministros tenemos que utilizar chaquetas. Y una chaqueta como mínimo te cuesta 5,000 pesos. O sea, con todo y el pantalón. Claro. A veces tienes que usar perfume, que corbata, que un sinnúmero de cosas. Es un gasto. Tienes que pagar el combustible. Entre muchas cosas más. Ok, supongamos que tú tienes toda tu ropa ahí. Está full, está completo. Pero como quiera, para tú salir de tu casa obligatoriamente es un gasto. Ahora, yo no te digo si tú estás ahí mismo cerca de la iglesia, son otra cosa. Pero cuando tienes que viajar de una ciudad a otra, es un gasto en todo sentido. Hay pastores que son muy abusadores. Sí, literal. Como ellos vivieron frustraciones, que los ponían a dormir en el piso, te invitan de casa del carajo. Y cuando tú vienes de por allá, tú predicas un mensaje bajo gloria, pam, echa fuera demonios, ora por los enfermos, predica la palabra, las almas se salvan. Dios te bendiga y Dios te sigue usando. Al final te dice, Dios te bendiga, ministro. Pastor, ¿y dónde voy a dormir? No, aquí tenemos una sábana, duerme en el piso. El pastor contento en su cama, tú agotado después de una predicación, a dormir en el piso. Pues me ha pasado. Pero... Y escúchame, hay algo que yo creo mucho en la honra. Líder, cuando uno honra a un hombre... Lo que tú quieres que hagan contigo, tienes que hacerlo con los demás. Esa es la ley de los profetas. Profeta, mira, yo he sido bendecido honrando profeta. Hombre de Dios. O sea, es un deleite. O sea, cuando tú honras a un hombre de Dios... Bueno, aquí en San Pedro existe mucho eso, que cuando yo me convertí aquí, los hombres de Dios les gustaba mucho esa temática, honrar. Hasta por la palabra, o sea... Le gustaba mucho eso. Y actualmente, como tengo mucho tiempo, veo esa temática. Y yo creo mucho en la honra. Si la gente entendiera que cuando tú honras a un hombre de Dios, porque lo que pasa es que la gente, por ejemplo, cuestiona. De que ve que un profeta le dice, mire, profeta, yo me muevo tan lejos, usted tiene que ayudarme en esto. Entonces, por no honrar al hombre de Dios, quiere hacerle daño. En el mundo espiritual también tú acumulas desgracia, porque hay personas que en sí... están acumulando méritos en su vida y esos méritos muchas veces la gente quiere como tirarlo al piso, y si tus méritos están mayor, más alto que los méritos de otra persona, los de ellos terminan siendo aplastados. Entonces hay gente que muchas veces cuestiona por cómo tú te mueves, por cómo tú te diriges, pero no se imagina que en el mundo espiritual ellos están acumulando un grupo de desgracias por cuando se levantaron en contra del hombre de Dios.
Entonces hay un grupo de hombres que invitan predicadores y es para robar la ofrenda. Sí. Viene tu predica y de todo. Ellos saben que el ministro depende del altar. Ellos toman la ofrenda y se le embolsilla. Se le embolsilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hermanito, en este tiempo, yo he visto muchas cosas dentro de la pelota, muchas cosas extrañas. Por ejemplo, cuando yo me convertí fue Dios tratando conmigo fuertemente en Guaysó, metido en una pensión durante meses que me querían firmar. Entonces, yo vi muchas cosas en los casilleros, entre muchas cosas más, brujería, entre otras cosas. Sí. En esa trayectoria de béisbol, ¿tú llegaste a ver brujería en algunos lugares? Por ejemplo, en algunas academias. Bueno, recientemente, donde yo notaba, Felito tenía 2 pensiones. Mayormente que la vi un poco ahí. Detrás del Tetelo Vargas había como un pequeño hogarito. Ahí había una persona que tenía un altar. Nosotros dormíamos ahí y él dormía aquí. Entonces él tenía un altar. Y en ese altar, él hacía su trabajo, practicaba lo suyo en ese altar. Pero sí pude ver mucho, por ejemplo, tú sabes que la mayoría de los peloteros, a veces para poder lograr su sueño, cuando no está su corazón inclinado a las cosas del Señor, utiliza esos métodos, que brujería, que a veces amarran para que otro no le vaya bien, que en lo estrellado, que en los choques que hacen, buscan la forma y la manera de querer amarrar esos tipos. Por ejemplo, a veces la ropa de uno. Una vez intentaron coger la ropa mía, sí, el poloché. Entonces le llaman un brujo, sudado, porque así es que hacen. Ellos agarran, ejemplo, la ropa que tú utilizas, o el poloché, un brujo, entonces, que no te lavado, sino ellos lo llevan, entonces el brujo empieza a presentarlo. Una vez intentaron hacer eso, Dios permitió que yo lo viera, y le quité el poloché, porque sí pude percibir todo eso. Fui criado, mis ojos vieron esa tipología de gagá, esa tipología de brujería, pero como que cuando hay una marca que Dios ha permitido en el corazón de uno, Dios me dio a entender que si Dios no cumple el sueño de uno, no hay diablo que lo cumpla. Por ejemplo, pero en ese lugar donde tú estabas, ¿tú llegaste a ver amigos tuyos que llegaron a entrar a ese altar? ¿O en algunos lugares? Él no lo permitía. Él lo hacía con gente parcial. Uno sí veía la brujería, sí veía lo que él hacía, pero entonces la gente lo que hacían era que utilizaban otro método. Peloteros, por ejemplo, que iban a otro método. Por ejemplo, un pelotero que fue de un brujo y el brujo le dijo, mira, tú vas a batear bien. Vaya a un choquei, te va a ir bien. Pero el brujo no le dijo que cuando llegara a segunda base, el pie se le iba a partir. Santo Dios. Entonces él batió bien, en realidad batió bien. Cuando llegó a segunda base, el pie se le partió. O sea, ahí yo aprendí que cuando Dios te dice que tú vas a batear bien, tú vas a llegar con el pie enderezado a segunda base. O sea, ¿sabes la diferencia? El brujo le profetizó, le habló y le dijo, tú vas a batear bien, te va a ir bien. Y el tipo batió excelente, pero cuando llegó a segunda base, se le partió el pie. A diferencia de que vi que Dios le decía a la gente, te voy a filmar, va a batear bien, y era cierto, filmaban y bateaba bien. Literal, y llegaban sano y salvo. O sea, ve la importancia de que cuando Dios... Entonces, eso me enseñó a ver que cuando Dios hablaba y cuando Dios mostraba, Dios era certero en lo que cumplía. La brujería, no descarto de que no exista, porque vi muchas cosas extrañas. Yo veía que a veces él tenía disculpa el nombre, la cucaracha. Literal, él tenía como una tacita y no salían. Santo Dios. O sea, tú veías esa cucarachita ahí, y esa cucarachita la tenía toda ahí. Y tú una vez, tú la destapabas y normal. Eso era como una cadena que no salían de ahí. Yo no sé aquí normal. O sea, y veía cosas así. Y a veces tuve cosas enterradas en los play, chaquetas de personas. Sí. Cosas así. O sea, no tanto ahí, sino en diferentes play, con diferentes colegas que veían que se le da un ejemplo, la gente le hacía eso, que le amarraban una soga, por ejemplo, en un brazo. O sea, porque no hay una cosa más que lo que la gente haga por envidia. Si a ti te va bien, tú tienes... En la pelota tú no... Es difícil tú tienes amigos, pero muy poco. Porque en la pelota tú sabes que existe que el que viene atrás quiere coger la posición tuya. ¿Tú en algún momento te has enfrentado con algún brujo satanista?
mientras tú predicas? Bueno, sí, en la prédica sí. Tuve una experiencia, fui a una iglesia a predicar y había un brujo. Me ha pasado 2 veces. Había un brujo y el brujo, terminé de predicar. Luego, en la noche, cuando estoy durmiendo, el brujo me hablaba y me decía: yo te voy a volver loco, te voy a hacer sufrir, sal para afuera. Y cuando yo iba saliendo, literal, la mente se me estaba yendo. Y Dios me dijo: no salga, Randy, porque si sale, no va a volver. O sea, un nivel de brujería tan fuerte que la esposa mía estaba asustada, porque la mente se me estaba yendo, o sea, por causa de la prédica. Entonces él me dijo: no salga. Y yo tuve que, bajo nervio, amanecer orando y reprendiendo. Tuve otra también experiencia que en la provincia de Yamasá, creo ese video está ahí también, de los milagros. Así mismo está en mi canal de YouTube como Randy Cleto, que un brujo escuchó hablar de mí y dijo: aquí no se va a dar la campaña. No se va a dar la campaña. Yo no sé quién es el predicador, pero no se va a dar la campaña. Y cuando yo fui, Dios me permitió ver el brujo. Yo estoy predicando y en medio de la campaña cayó un aguacero. Cuando cayó un aguacero, Dios me reveló y me dijo: aquí vino un brujo y dijo que la campaña no se iba a dar. Y Dios me mostró que estaba lloviendo y Dios me mostró que el agua se paraba. Literal, en medio de la campaña, la gente empezaba a correr y en medio de la campaña se paró el agua. Y luego señalé y dije: Dios me revela que el brujo no vino porque tuvo miedo y mandó a alguien. Dijo Dios que si el brujo hubiera estado aquí, lo traigo. El brujo hizo brujería para que la campaña no se hiciera. O sea, y hemos visto esa tipología, o sea, de el poder de la tiniebla y el poder de Dios. He visto la mano de Dios obrando literal y la fuerza de la tiniebla hacerme mucha guerra. Una vez yo vi, no sé el tiempo que tenemos, pero una vez pude estar predicando. Nunca me hubiese pasado eso. Gloria a Jesús. ¿Qué te pasó? Y cuando estoy predicando, una mujer cayó endemoniada. Y la mujer endemoniada se empezó a voltearse. Cuando yo estoy orando, yo voy a orar por ella, le digo: Señor, dame dirección por el Espíritu, por fe, porque yo no había visto que una mujer se alzó del piso. Pero no que se alzó y que la mujer flotó en el aire. Y la iglesia se puso en suspenso. Había una persona que estaba grabando y cuando vio eso trató de grabar de los nervios. Yo nunca he visto una persona endemoniada que flotara en el aire en medio de la iglesia. Frente a todo el mundo. Frente a todo el mundo. Se suspendió así en el aire. Endemoniada y se quedó así en el aire. Y cayó así. Pero que duró segundos en el aire. Y los ojos me miraba así. Cayó. Cuando yo vi eso, digo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor, yo vi por el Espíritu, el Señor, cómo Dios me permitió como en el Espíritu navegar. Y yo vi la alma de ella encarcelada. Vi el alma de ella encarcelada. O sea, yo la vi ella endemoniada, encarcelada, como en una cárcel. Y Dios me dijo: dile a ella que yo la amo, que ella te va a escuchar. La mujer estaba endemoniada, no estaba en su juicio cabal. Y cuando le dije eso, el Señor me dijo: háblale a sus almas, a su espíritu, que te va a escuchar. Dile que yo la amo. Dice el Señor que Él te ama. En el nombre de Jesús, sé libre. Y la mujer empezó a llorar. Y fue libre. Y hemos empezado a ver esas manifestaciones. Aquí mismo en San Pedro, mujeres, manos cortas, creciendo. Y hemos visto unos milagros conforme, que son cosas que fácilmente que no terminamos hoy. Mi hermano Randy, hemos llegado a la parte final. Por favor, si tienes un consejo para dárselo a ese pueblo que está ahí conectado, dáselo. Y a su vez también presenta tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir. Bien, amén. Parte de la mayormente que estoy transmitiendo mucho en vivo y subo muchos videos en la página de TikTok como Randy Cleto. Y en YouTube, Randy Cleto Oficial. Así que están los videos. Y una de las palabras que yo puedo darle tanto a los que practican el béisbol, que a veces ellos creen que fracasan dentro de la pelota y a veces tienen trauma, pero creemos por la fe que a veces el sueño de Dios se quiere cumplir en nosotros. Y a veces los planes de nosotros no son los planes de Dios. Y es importante cuando los planes de Dios en nosotros se cumplen. Porque soy testigo de ver la promesa y la mano de Dios que no me ha desamparado. No me ha hecho falta quizá llegar a Grande Liga, quizá ese sueño que tuve, no. Sino Dios ha recompensado todo eso. Lo mejor que le puede pasar a uno es dedicar su vida al Señor. Gloria a Jesús.
Presenta tus redes sociales. Bueno, ya tú la presentaste. Si quieres orar por el pueblo, lo puedes hacer. Amén. Oramos en el nombre de Jesús para que sea Dios tocando, honrando cada persona. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Toco la vida de la persona en el nombre de Jesús. Todo el que tenga alguna dolencia, que usted le esté sanando para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si has llegado a esta parte de la entrevista, te invito a que te suscribas, active la campanita, le dé la opción todas para que las notificaciones de cada video te puedan llegar. Decimos shalom y será hasta luego.